tardes, bienvenidos a Agenda MOL TV. Hoy tenemos un tema especial que está dando vuelta en todo el mundo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cuáles son las implicancias, las manifestaciones que hemos visto en los últimos días? Y también qué podría pasar en términos políticos y, por supuesto, económicos, cómo nos puede afectar a Chile. Eso y otros temas abordaremos junto a Jean Simon, académica de la Universidad de Concepción. Ella es integrante también de la red de politólogas. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. También estamos junto a Fernando Wilson, él es doctor en Historia y docente asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, bienvenido. Por favor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Una buena forma de terminar la semana. Es una muy interesante forma de terminar la semana. También los queremos invitar a todos ustedes que nos estén viendo a que nos puedan mandar sus preguntas, comentarios. Estamos en vivo, así que los podemos ir leyendo durante la conversación. Bueno, para partir, una pregunta súper amplia y preocupante. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, Jim? Hay mucho pasando en Estados Unidos, ¿cierto? Empezó con el tema de COVID-19 y sigue aumentando. Yo diría, lo que pasó con George Floyd hace un poquito más de 2 semanas atrás, que ha ido generando una serie de manifestaciones, eh, de diálogo y debate también, yo diría, en relación a cómo abordamos relaciones raciales y especialmente cómo las personas blancas van enfrentando el tema de racismo. En verdad se nota que es un momento que se transforma y yo diría hay muchas expectativas, pero también yo diría muchos desafíos y ya está empezando un poquito como la reacción un poquito más fuerte desde distintos lados. Fernando, ¿cuánto del incidente con George Floyd tiene que ver con lo que está ocurriendo o fue simplemente un detonante de algo que se está arrastrando por mucho tiempo? A ver, es que tiene niveles múltiples, es casi una torta milhoja usando un mal ejemplo. Si bien es cierto el caso de George Floyd se superpone sobre la experiencia de la violencia racial, uno inmediatamente recuerda la paliza a Rodney King en Los Ángeles, etc. También esto se superpone en la inesperada crisis del COVID-19, pero también sobre la campaña electoral para la eventual reelección o no de Donald Trump, y al mismo tiempo en un proceso político de cuestionamiento y de repensamiento de las instituciones norteamericanas, que podríamos retraerlo a la administración Obama, a la crisis subprime e incluso a los atentados de las Torres Gemelas, digamos, el 2001. Es decir, Estados Unidos está en el medio de otra fase más de sus periódicas reinvenciones institucionales y políticas. Y en esta ocasión, a la polarización desatada en las últimas administraciones, desde George W. Bush en adelante, se le agregan estos elementos que obviamente agregan combustible al fuego y terminan manifestándose con violencia callejera. Los 40 millones de empleos perdidos, etcétera. Todo es un contexto en el cual esto actúa como un detonante, por favor, que tiene unas enormes raíces y termina consolidando esta situación. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, no sé si hay varios puntos ya que comparto, pero varios puntos donde yo diría hay diferencias. Por ejemplo, en el tema de reinvención e institución, yo diría Estados Unidos siempre ha sido en un proceso de cambio, pero no sé si reinvención. Hay que pensar que la constitución que tiene Estados Unidos es la única constitución que tiene y que tiene mucho... uno podría decir que mucho del racismo está adentro, transversalmente adentro de la Constitución, y a pesar de los cambios que se han realizado, no se ha logrado eliminar eso, justamente porque si miramos al Congreso, etcétera, la participación de afroamericanos, de latinos, de mujeres, ¿cierto?, ha crecido poco a poco, pero al final siguen siendo bastante obstáculos a una transformación que lo que se esperaba justamente con el gobierno de Obama. No sé si pensamos en el gobierno de Obama, ¿cierto? Gobernó 2 periodos, pero después del primer periodo, cuando se reeligió el Congreso, se va en contra de Obama y hasta sacar lo que es Obamacare, ¿cierto? Es como lo más... que no es nada, esencialmente, pero a lo menos permite ir avanzando un poquito más hacia una segura de salud, un poquito mejor que había. Es difícil y está en constante choque
por la derecha. Como si yo diría que reinvención institucional no hay. La posición sobre la violencia que ha sido utilizado por algunos de los canales de televisión, por ejemplo, como Fox News, pero si uno va mirando otros canales de televisión, en general yo trato de mirar los canales que son como más acéndonos con extrema Tenemos un pequeño extremista, problema de sino conexión. bastante centrista. A Sí, ver, yo creo que tengo un problema. ¿Me escuchas acá? No, tenemos un pequeño problema en la conexión de Jim, esperemos que se pueda ir solucionando por mientras. Ahí sí está de vuelta. sí, ahí, Ya. nuevamente. ¿Me escuchas? Sí, ahora mejor. Ya, perdón. Que estaba como de tratar de hablar quizás el internet conmigo. Que estaba diciendo era en relación a clases, ese constante reinstitucional es mucho más lento que uno piensa, no ha avanzado tanto. Y el segundo, la violencia contando, yo diría, en relación a la violencia. La violencia ha sido analizado en algunos canales más que otros canales. Yo trato de escuchar los canales que son más bien otros y en general han enfatizado la, como la manifestación pacífica y también la manifestación que ha sido principalmente blancos, que es muy interesante. Ha participado más personas blancas que muchas veces afroamericanas o latinas, etc. Y yo diría, bueno, este podría ser un tema que analizamos un poquito más adelante, pero yo diría, yo observo una diferencia importante de lo que pasó con Rodney King en el 92, lo que pasó en Ferguson, ¿cierto?, durante el gobierno de Obama, y que yo diría tiene que ver justamente con el gobierno de Trump y su posición mucho más racista, aunque niega de ser racista, pero va apoyando una serie de instituciones civilistas, acciones que pueden ser interpretadas como racistas. A ver, cuando hablo que Estados Unidos está en una dinámica de reinvención, no me refiero a las instituciones. Indudablemente hay una plataforma que se construye a fines del siglo XVIII, que se consolida con la guerra civil. El discurso de Gettysburg de Lincoln sigue siendo perfectamente vigente el día de hoy. Pero el punto tiene que ver más bien con la sociedad a la que gobierna. Cuando yo decía la reinvención, pensaba más bien en el mundo que es construido sobre la base de, dependiendo del mecanismo de cálculo, la tercera o cuarta revolución industrial, la digitalización en masa, el impacto que tiene esta, lo que algunos un poco irónicamente denominan el enlightenment o iluminación, que distribuye el conocimiento, el acceso a la información masivamente a través de dispositivos digitales, que obviamente colocan o desarrollan un patrón de relación con las instituciones que ahora es muy diferente. Algo de eso también vemos en Chile, por favor, antes del 18 de octubre incluso, pero en términos de los cuales tenemos una ciudadanía mucho más empoderada e inquisitiva. Sin ir más lejos, el incidente de George Floyd no habría sido conocido si no hubiesen existido estos dispositivos que le dieron inmediatez. E incluso ya en el 92, con las cámaras de vigilancia callejeras, no se habría conocido el de Rodney King. Ahora, en ese sentido, quisiera enfatizar el hecho de que la presencia del Estado federal norteamericano es menos omnicomprensiva que lo que tiene la figura del Estado en las sociedades latinas. Y en ese sentido, las libertades individuales son mucho más relevantes, la autonomía es mucho más relevante, y las demandas al Estado son mucho más relevantes. El viejo discurso de Kennedy, no te preguntes qué hace el Estado por ti, sino que tú haces por tu nación, se invierte de alguna manera y comienza a generar una serie de patrones que explotan, digamos, en violencia, en descontento, en malestar. El tema de la violencia hoy día se vuelve casi transversal. Por ejemplo, el fenómeno Antifa, que se conecta con el de la primera línea, su iconografía prácticamente lineal. Vemos a Stopman como Pareman, Cop Killer en el negro Matapacos, etc. Se convierten casi en un envase de malestar que está disponible a través de la red en forma transversal y es recogida para discursos dramáticamente distintos, pero que tienen en general una reclamación o una disputa de autoridad, autonomía, de libertad al final del día, respecto al propio aparato estatal.
que esto se canalice a través de violencia es lo que debe ser resuelto, digamos, y debe ser reinserto. En ese sentido, destacar el hecho de que en Estados Unidos se dio desde el discurso de la alcaldesa de Atlanta en adelante un rechazo estructural y completo a la violencia, cosa que lamentablemente en Chile no se ha dado hasta el día de hoy. Hay sectores que siguen ambivalentes en ese ámbito. Por lo tanto, tenemos un punto en el cual quizás el mejor extinguidor de la violencia es el rechazo social estructurado y una ciudadanía con conciencia respecto a eso, que borra los espacios grises y de alguna manera tiene la confianza en un sistema institucional que por todos los defectos que pueda tener es considerado como valioso y al final del día ese es el tema. ¿Podría haber frenado más definitivamente estas olas de fuerte violencia o podríamos ver que se intensifican en los próximos días? Pero ya se frenaron en términos prácticos, o sea, lo que Por tenemos eso hoy día son... podría manifestarse o son mesetas, porque también estamos con el COVID-19 que en Estados Unidos está pegando muy fuerte. Eso puede ser un freno, O quizás, sea, momentáneo. claro, la base racial yo la veo más bien contenida en este minuto y encausada más que contenida. Pero el gran desafío va a ser el tema de las oportunidades laborales. Recordemos que Estados Unidos tiene una estructura, por irónico que ello parezca, mucho más frágil de apoyo social que la que puede tener incluso un país como Chile. Por lo tanto, con 40 millones de empleos perdidos, el impacto, pese a que los números, digamos, salieron relativamente positivos hace algunos días atrás, estaban debatiendo si eran 13 o 16, digamos, los índices de descenso de actividad, pero sobre todo había un cierto grado de recuperación de empleos. Si eso logra sostenerse y sobre todo logra manejar el volumen monstruoso de pérdidas de empleos del que estamos hablando. Al final del día, la gente que protesta, que pudiera salir a protestar, lo va a hacer normalmente por circunstancias de pérdida de capacidad de sustentación, no tener los recursos para poder sobrevivir. ¿Sí? Bueno, tengo distintas posiciones. Uno, en relación a la pregunta sobre la violencia, yo diría que yo creo que va a mantener más pacífica y justamente por la tradición de no violencia que viene de Martin Luther King Jr. y que está muy asociado al movimiento afroamericano. Y también yo diría que tiene que ver justamente con la misma respuesta que tuvo George Floyd frente a la policía. Eso, si uno va mirando a cómo las personas afroamericanas especialmente va enfrentando a la policía en general, son súper respetuosas, son súper tranquilos, no son violentas porque sabe que cualquier cosa puede ser una excusa para, para matarlo, para arrestarlo, etc. Y ese es algo bastante que destaco de la alcaldesa, ¿cierto?, de Atlanta, cuando ella habló también de cierta manera como una autoridad que tenía capacidad de mirar por distintos lados, en el sentido que ella dijo, yo soy, porque ella es afroamericana, fue abogado, como eso claramente apoya al Estado de Derecho, pero al mismo tiempo madre de dos hijos afroamericanos, como eso, con la preocupación que algo podía pasar también a sus hijos, a pesar que es alcaldesa de una de las ciudades más grandes y bastante integradas de Estados Unidos, ¿cierto? Como eso, yo diría, hay una tensión allá, pero yo voy más que va a mantenerse más pacífica justamente por eso. Y en relación a los movimientos más violentistas, yo diría que viene tanto de la derecha o del lado más racista también, y hemos visto distintos grupos que han salido tratando de sacar una reacción más violenta a las personas que van protestando, y uno va observando, a lo menos en lo que he visto grabado, las personas en verdad han actuado de una manera bastante no violenta frente a acciones más violentas de otros grupos. Yo creo que hay más control, menos tolerancia a la violencia por distintos grupos, si están de su lado o no, que hay acá en Chile. Ahora, este episodio ha generado incluso reacciones y manifestaciones en prácticamente todo el mundo, en distintos grados, pero también tienen que convivir con lo que está pasando, como decíamos, con el COVID-19, en Estados Unidos una situación muy crítica, y con los impactos económicos. ¿Cómo eso puede afectar, ya más allá de las manifestaciones, cómo están viviendo los estadounidenses y qué puede pasar también políticamente? A ver, Bueno, sí, aquí el tema de la parte de desempleo, qué va a pasar con la recesión económica, es
un tema muy importante. Sí, pero yo diría que está pasando en el tema de salud es aún más importante. Parecido a Chile, hay muchas personas que siguen saliendo a trabajar y ha sido especialmente de comunidades afroamericanas, latinas, que ha ido saliendo aún más porque muchas veces su empleo es justamente en sectores considerados esenciales, supermercados, transporte público, etcétera. Como eso siguen saliendo y por eso mismo la tasa de contagio y de mortalidad en las comunidades más vulnerables eh, tiende a ser afroamericano y latino, etcétera. A Fernando. ver, claro, en ese sentido tenemos el gran elefante debajo de la mesa, que son las elecciones, es la elección presidencial y parlamentarias, digamos, en noviembre. Primero queda la gran pregunta, digamos, si es que se van a poder hacer, si se van a poder desarrollar los caucus y en general todo el proceso electoral tradicional. Pero luego tenemos un escenario que, digamos, complejiza mucho el predecir cualquier cosa. Si bien es cierto, las últimas encuestas, el Washington Post hace un par de semanas atrás, etcétera, planteaban una considerable ventaja a Joe Biden. El problema es que el entusiasmo de sus partidarios era considerablemente inferior al de Trump. Y al mismo tiempo tenemos la lección de lo que fue la pérdida de la reelección de George H. Bush en el 91. A ver, estamos hablando que él venía de la victoria en la guerra del 91, Desert Storm, digamos, etcétera, la recuperación de eh, la confianza en la capacidad militar norteamericana, con la destrucción del ejército de Saddam Hussein, y finalmente termina perdiendo porque el tema que preocupaba a los norteamericanos era la economía. El famoso cartelito, digamos, que termina resumiendo la campaña de Bill Clinton, digamos, It's the economy stupid, digamos. Entonces, de alguna manera eso ayuda fuertemente a Trump. Trump llegó a tener números extraordinarios en términos de empleo, etcétera, y por lo tanto podría surgir el argumento, digamos, de respuesta, en términos de que si el hombre pudo reducir el desempleo a 3,5 y generar un crecimiento importante en medio de crisis en Europa, en Asia, etcétera, sería el más indicado para hacerlo. También hay otro factor, que es el voto vergüenza, es decir, no se reconoce que se vota por Trump en sectores medios y medios altos, más bien el votante que confiesa dicho voto es una persona blue collar, digamos, sectores más básicos, vinculados a sectores más bien nacionalistas y, digamos, más bien radicales. Por lo tanto, es tremendamente complejo y yo realmente no me atrevería a predecir nada. La lógica indicaría que Joe Biden tendría una ventaja, sobre todo por su mensaje de acogida, que contrastó tanto con el discurso del Rose Garden de Trump de hace algunos días atrás. Pero por el otro lado, el argumento de la economía, a ver, estamos hablando que a Bill Clinton se le perdonó el affair Lewinsky, pese a mentirle al Congreso, por la prosperidad económica que estaba trayendo a los Estados Unidos. Por lo tanto, es un argumento muy poderoso. La verdad es que esto es un pronóstico tremendamente reservado. Yo no me atrevería a plantearme a favor de ninguno de los dos. ¿Sí? Uh-huh. Sí, es cierto, es que es muy complicado de predecir y seguramente en los próximos meses vamos a ver distintas cosas que va a ir saliendo y yo diría que el mismo día de elección siempre dice que es la encuesta más importante. Quiero destacar un punto nomás, que es el tema de cómo COVID-19 va impactando adentro de la votación, y a diferencia de Chile, donde tenemos inscripción automática, en Estados Unidos el sistema es bastante fragmentado, muy descentralizado a oficinas en distintos condados, y como consecuencia están avanzando hacia un voto absentee por correo, de cierta manera, por distintos métodos, pero hay un temor que muchas de las personas afroamericanas, latinos, que quizás podían votar por Joe Biden, por ejemplo, no van a poder inscribirse o lograr el voto en tiempo. Como eso, hay una serie de temas que van mucho más allá de solamente el estado de la economía. En el caso del presidente Trump, sí, Fernando. Perdón, no te escuché la pregunta. No, continúe, iba a decirte algo. No, claro, lo que pasa es que ciertamente un proceso electoral tiene mucho más que la economía,
más allá de que las circunstancias actuales tiendan a incluso incrementar su relevancia en específico. Insistir en lo que planteaba Jean, que es absolutamente real: el sistema electoral norteamericano está administrado a nivel estadual y además es tremendamente fragmentado, y no es un voto directo, sino que es un voto que elige a los miembros de un colegio electoral que finalmente define al presidente. Por lo tanto, en ese sentido, un uso hábil de las tácticas electorales le puede permitir a un candidato que en términos brutos tenga menos votación triunfar a través de dar vuelta a los llamados swing states, estados que poseen simultáneamente gran cantidad de electores y al mismo tiempo son volubles, pueden inclinarse hacia un sector u otro. Hay estados con tradición demócrata, estados con tradición republicana. Recordemos que el propio Trump en el primer gobierno obtiene la oficina con menos votos que Hillary Clinton, por lo tanto eso es Rodham. En ese sentido es un vivo ejemplo que eso puede ocurrir. Y la otra cosa es que efectivamente la campaña de Donald Trump, dejando de lado todo el tema de la eventual intervención rusa, etcétera, que está enredadísimo, demostró una facilidad y una habilidad en el uso del data mining que es tremendo. En ese sentido, la virtud evidentemente no es del Donald Trump persona natural, sino que del sistema electoral o el comando electoral que logró armar, que logró determinar muy rápidamente las preferencias, inclinaciones y voluntades de votación en los swing states de una forma tremendamente eficiente y brutal. Por lo tanto, no nos quedemos con la imagen del candidato, pensemos más bien en la máquina que tiene cada uno de los partidos y además a la cual el candidato puede pagar. Por lo tanto, de alguna forma, hay mucho más en juego meramente que el choque entre las personalidades, entre las figuras de Joe Biden y de Donald Trump. El otro tema que también toca muy fuerte en algunos sectores norteamericanos fue toda la épica del SpaceX, de la cápsula Dragon, etcétera. Es decir, anunciar también en un periodo de problemas, haciéndole evocación nada menos que a John F. Kennedy. No se me ocurren personalidades más distintas, pero lo hace igualmente en el famoso discurso después del lanzamiento: vamos a ir a la Luna, vamos a establecer una base, digamos, que orbite la Luna, vamos a partir a Marte. Y eso demuestra una visión de proyecto en el que, por un lado, nos muestra cómo Estados Unidos mantiene una dinámica de largo plazo, mantiene unas inercias, mantiene unos procesos, y al mismo tiempo de que existe en un país con este potencial una segunda vertiente de no quedar atrapados en la coyuntura, sino que mantener procesos de largo plazo. Ese es el motivo, ese es el momento, la combinación de la NASA con un gran inversionista en tecnología como Elon Musk, etcétera, que me hace pensar, y reitero lo que planteaba al inicio, digamos, de esta reinvención norteamericana basada en este caso, el emprendimiento público-privado, que me parece una herramienta extraordinariamente potente y que, yendo más allá del COVID-19, yendo más allá de las coyunturas del momento, del trágico momento, le dan una potencia que es extremadamente alta, una adaptabilidad y una flexibilidad que le permite acometer este tipo de situaciones. Quizás con chispazos, quizás con problemas, con dramas, en este caso con la muerte de George Floyd, pero, y además, por supuesto, con los más de 100.000 muertos que ya ha causado el COVID-19. Pero claramente hay una perspectiva de desarrollo futuro que uno extraña en otros actores, particularmente en Europa, en China, que están brutalmente concentrados en el aquí y en el ahora. Su proyecto se agota en el control de la pandemia. Mientras en ese caso Estados Unidos ya está pensando en la exploración espacial, digamos, es decir, hay un contraste que es tremendamente interesante en términos de fuerza, más nacional que estatal. Yo estoy aludiendo más bien a la potencia del grupo nacional que del gobierno federal o los estados, la arquitectura institucional. Jim, ¿puede eso tener relación en algo con una sensación, una percepción de que Estados Unidos ha ido perdiendo una preponderancia internacional como la tenía hace un tiempo versus, por ejemplo, China o Rusia? Y recordemos ahí el Make America Great Again. Y lo podemos linkear a estas últimas acciones. ¿Cómo lo ves? No, completamente. Es que hay un acuerdo transversal. Yo diría que Estados Unidos, como no han jugado su rol de liderazgo a nivel internacional en general, y Trump esencialmente está muy incómodo con las autoridades que tradicionalmente han sido nuestros aliados dentro del sistema internacional. Y ha ido justamente con el tema de Rusia. Yo diría, hay que destacar la posición que ha tomado muchos generales o ex generales, figuras militares, en relación a Trump,
y el gobierno por haber llamado a la Guardia Nacional, por ejemplo, en Washington, D.C., y ese ha abierto a una crítica mucho más allá. También ese como tipo de relación que tiene Trump con Putin, ¿cierto? En relación al tema de Rusia, genera mucho ruido dentro del sector militar y dentro de la derecha como más consciente, yo diría, como derecha más, no sé si filosófica de cierta manera, o valórico, más que esa derecha como mucho más electoral. Jing, y en ese sentido, ¿qué ha pasado con la guerra comercial? Porque antes de que pasara esto de la pandemia, estaban todos los focos en que había acuerdo o no, qué iba a pasar, había una tregua, iban a terminar finalmente firmando un acuerdo definitivo más cerca de las elecciones. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo diría que va a entrar y salir, que ese es como un tema que Trump utiliza una vez en cuando hay otro tema que necesita como distraer de cierta forma, va buscando complementar, que al final ha sido, esa parte de su manejo especialmente ha sido súper complicado y cómo se va moviendo la cosa. Yo diría mucho más grave en el caso de Estados Unidos, tiene que ver con el déficit, ¿cierto? Han gastado una cantidad de dinero para responder a COVID-19 que no necesariamente ha llegado a las personas a quien debe llegar. Y como consecuencia, yo creo que va a quedar con esa brecha de tener un déficit tremendo sin en verdad un impacto importante adentro de la sociedad o el bienestar nacional. Y ese puede generar muchos problemas, especialmente si la economía sigue funcionando bastante negativa, como por ejemplo lo que pasó ayer con la caída de la bolsa, que va afectando y generando que la persona yo diría, los presidentes y primer ministro de distintos países ya no confían en Estados Unidos, ¿cierto? Europa hace tiempo que ha ido más a como desconectar de Estados Unidos, y a pesar que es sumamente importante, yo diría cada vez van a depender más. Me alegro mucho que Fernando piense que va a surgir ese como espíritu norteamericano, estadounidense. eh, no sé, yo tengo, no sé, yo diría de verdad, yo estoy bastante preocupado por Estados Unidos actualmente. Encuentro que está cayendo en un periodo de decadencia y que no importa quién gana en las próximas elecciones, va a ser difícil transformar y generar un mensaje de unidad, por ejemplo, que logró John F. Kennedy en su momento. No veo liderazgo de ese tipo en la sociedad, y también veo una polarización muy importante dentro de la misma población, a pesar de valores compartidos. Hace Sí, unos días el analista Robert Funk nos decía algo similar, incluso él hablaba de que Estados Unidos está encaminando a un estado fallido. Usted lo ve así, y eso trasciende la figura de Trump. ¿Usted lo ve así, Fernando, tan preocupante, o todavía no, podría de alguna manera ir mejorando? no, definitivamente no. Ciertamente Estados Unidos está en una serie de procesos absolutamente preocupantes. El proceso de incremento de la deuda, una de las grandes críticas que se esgrimieron sobre la administración de Barack Obama fue que recibió una deuda gigantesca de la que hizo un gran punto en su campaña de $3 trillones y entregó al país con $33 trillones de deuda, es decir, la multiplicó por 10, digamos, 11. Y eso obviamente el COVID-19 solamente lo puede incrementar. Pero por otro lado, también es cierto que las dinámicas de rivalidad a nivel internacional han llevado, bueno, los dos gobiernos de George Walker Bush fueron completamente cubiertos por el 11 de septiembre. La administración Obama en términos de política exterior no fue exitosa, no logró mantener persistencias claras, quedó claro en el conflicto en Libia, en la semi-amenaza de invasión a Siria frente a la amenaza de armas químicas, etc. Es decir, veíamos una política exterior de carácter pulsar, digamos, o chispazos asociados más bien a eventos de orden táctico que realmente una visión de mundo coherente. Ahí entra a tallar el aislacionismo norteamericano. Pero por el otro lado, el desafío con respecto a China es mucho más complejo y profundo que meramente una carrera de poder como lo pudo ser con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, en términos que representan modelos económicos y políticos profundamente distintos. Una sociedad asiática colectivista de partido único versus una sociedad de las libertades de carácter horizontal con una profunda base en una economía postindustrial de innovación. En un escenario así, la disputa es estructural, pero tiene un elemento
digamos, me permito terminar en eso, en términos de que ambos se necesitan desesperadamente. Una economía postindustrial como la norteamericana necesita a alguien que fabrique sus invenciones. Y por el otro lado, China, mal que le pese, necesita fabricar las invenciones norteamericanas, cosa de la misma manera poder abastecerlas al mercado estadounidense, que es el mayor mercado del mundo. Entonces, lo que aparece detrás de los productos Apple, digamos, Designed in Cupertino, Made in China, es la demostración de una alianza de facto. Por lo tanto, eso contiene de alguna forma el alcance del conflicto que puede desarrollarse entre ambos y genera, por decirlo de alguna forma, un matrimonio mal avenido, que quizás, digamos, discutan todo el día, pero al final del día se necesitan mutuamente y no consiguen la vida sin el otro. Por lo tanto, hay que matizar esto y no considerarlo, no convertirlo en una guerra fría ideológica como lo fue el proceso entre el 48 y el 89. China es un actor demasiado distinto a lo que representaba la Unión Soviética y este Estados Unidos es demasiado distinto al Estados Unidos de Reagan. Por lo tanto, en virtudes y defectos. Por lo tanto, es un mundo diferente, que opera con lógicas diferentes. Ahora, justamente en esa línea de que respecto a los modelos económicos tan distintos, nosotros hemos mirado perplejos probablemente a una China de alguna manera más capitalista y por otro lado Estados Unidos abogando por proteccionismo, una cosa como media al revés, ¿o no? Jim, ¿cómo lo ven? Porque también es distinto lo que se ha defendido o la forma como lo hemos visto siempre. Sí, A sí, ver, completamente, ¿cierto? No sé si perdón. Fernando quiere complementar, No, pero no. sí llama la atención Estados Unidos que ha ido promoviendo cierto libre mercado en toda parte del mundo. Llega Trump y va poniendo barreras proteccionistas en distintos elementos. Que yo lamento en relación a Trump, que yo diría no es suficiente astuto, de cierta manera, no, puede ser astuto, no, no comprende. ¿Pragmático quizá? Es que no sé si pragmático, no, yo diría, él es como muy Concreto, intuitivo, probablemente. ¿cierto? Va reaccionando y puede ser que te cae bien y, y ya listo, te va a abrir la frontera de cierta manera. Como eso, ese tipo de estilo de liderazgo me parece que es muy débil frente a un estilo de liderazgo que tiene China, que China siempre es el juego de largo plazo, ¿cierto? Va construyendo, va generando, tiene una serie de acciones, va armando, y yo diría que Estados Unidos, de verdad, es que Estados Unidos está en una caída. ¿Está fallido todavía? No. Y yo diría, ¿por qué? Porque justamente por algo que dijo Fernando antes, que en Estados Unidos no se espera tanto del Estado, excepto en momentos de crisis, y ese ha sido una de las críticas principales hacia Trump, es que Trump no habla del país en unidad, ¿cierto? Es que no busca generar un país unido, sino busca dividir. Pero sí, podemos ver los discursos, por ejemplo, del alcalde de Nueva York, ¿cierto? Como todos los días presentando, hablando, planteando temas. Y yo diría en general que hemos visto en los últimos 3 meses ha sido los alcaldes y los gobernadores que han ido tomando una posición y también las empresas. Las empresas van tomando posiciones y ese es donde yo creo que Fernando tiene razón, que quizás Mac o Apple va a ir presionando al gobierno, pero no sé si el gobierno va a escuchar a Apple. Justamente por no sé si me cae bien o no. Y, bueno, ya. La buena diferencia que tiene China para poder tener política de tan largo plazo es que no tienen que enfrentar elecciones. Eso va a ser una diferencia Bueno, relevante. a ver, perdón, pero ahí hay un punto que es fundamental, que es que efectivamente la inestabilidad de la política exterior y en general de la conducción exterior de Estados Unidos es uno de los precios de la democracia. Los propios soviéticos se quejaban amargamente de cómo podía entenderse un actor que con un James Carter tenía una postura exterior y toleraba que Irán retuviera sus diplomáticos por más de un año, y luego llega Reagan e invade Grenada ante simplemente lo que pareciera es un escenario comparativamente menor. Esa, entre comillas, ambivalencia o contradicción es propio de la democracia. Obviamente un Estado que para todos los efectos prácticos es una dictadura totalitaria, digamos, China, el presidente Xi Jinping ni siquiera tiene que enfrentar elecciones, ya fue ungido como líder permanente, puede planificar en el largo plazo. Pero China también tiene debilidades feroces y la más crítica de ellas es el hecho de que, pese a que una cantidad considerable de su población, 400, 500 millones de personas, hayan entrado al menos al siglo XX en términos de bienes y servicios,
Existen más de 600 millones de personas que están en el siglo XVI. Es gente que no tiene los servicios básicos, que no tiene la educación para cambiar su modelo económico, y precisamente China se encontraba en un gigantesco programa de modernización interna que comienza con el presidente anterior, con Hu Jintao, se consolida con Xi Jinping, que tenía todo este enorme correlato de política exterior de One Belt, One Route, el OBOR, que prácticamente era la conversión de Asia Central, el Índico y la costa este africana en un, digamos, área de influencia económica directa, pero que explota con esto. Es decir, nos encontramos frente a un Estados Unidos fluido, tremendamente difícil de contener fuera de un marco definido, y una China tremendamente dura, pero que es un cristal, es tremendamente rígida. Cualquier golpe que vaya más fuerte que sus estructuras simplemente la destroza, con consecuencias mucho más catastróficas. La mejor demostración de eso fue la plaza de Tiananmen, cuando en 1989 hubo protestas marginales en términos comparativos a lo que ocurrió en Estados Unidos la semana pasada y antepasada. Se lo reprimió con militares, digamos, y con la fuerza militar directa. Se llamó a un cuerpo de ejército de paracaidistas, 3 divisiones y una unidad blindada, y bueno, está la imagen del famoso Tankman, digamos, parado frente a una columna blindada. Por el otro lado, tenemos en el caso de Estados Unidos que puede haber un surge, puede haber una explosión de violencia, pero existen las herramientas para volverla a encauzar. Al final del día son animales muy distintos, por lo tanto, generar cualquier comparación no puede ser simétrica, sino que tiene que ser comparada sobre la base de la correlación de los procesos y las fortalezas y debilidades específicas en relación a un proceso particular. Por ejemplo, APEC, por ejemplo, la Cuenca del Pacífico en términos generales, etcétera, etcétera. Es sumamente complejo hacer comparaciones simétricas y lineales entre China y Estados Unidos. Y el primero de los errores es creer que esto es una nueva Guerra Fría. Yo me atrevería a decir que esto es mucho más cercano a la relación que se estableció entre el Imperio Turco-Otomano y la Europa cristiana durante la Edad Media, que podían pelear, pero también comerciar y generar una relación compleja y muy sofisticada, antes que una dinámica de, no sé, Gromyko y el Doctor No, digamos. O sea, es ¿Lo ve así simplemente usted, un Kim? choque directo. ¿Perdón? ¿Lo ve así? ¿Cómo lo ve usted? Mira, es que yo encuentro que igual el argumento de Fernando es interesante, ¿cierto? Son todo como especulaciones que forma parte del debate. Pero igual yo tengo la sensación que como la fuente de poder de Estados Unidos se está debilitando dentro del sistema internacional. Uno tiene que ver el tema de confianza, ¿cierto? Como yo dije antes, yo creo que Europa en general ya no confía mucho en Estados Unidos, no confía en las promesas, y parcialmente con el tema de democracia, pero también de cierta manera puede ser en algunos temas Estados Unidos ha movido con la democracia, pero en otros temas, por ejemplo, su compromiso con la OTAN, con la Europa occidental, con conflictos, si quiere, en Medio Oriente, pero de cierta manera tenía bastante conocido y no ha cambiado mucho. Ahora Trump entra y va generando una serie de cambios que está basado solamente en su intuición. Eso para la autoridad, para otras autoridades es muy difícil de entender. Y si va debilitando la economía, yo diría, la gente va a poco ir mirando a otra parte. A mí me gustaría escuchar la opinión de Fernando, que obviamente sabe más sobre Asia que yo en relación a lo que está pasando en Corea del Sur, porque que yo entiendo que Estados Unidos se está retirando, China está como entrando, y hasta Japón y China, que en verdad son como relaciones bastante tensas por la historia, pero puede ser si no tiene Estados Unidos que va apoyando de una manera constante, ellos van a ir buscando otro arreglo para mantener su forma de vida y su estabilidad. A ver, primero el tema de Europa. Lamentablemente Europa ha abdicado de su condición de gran poder. La Unión Europea, primero, nunca consiguió darse una constitución propia, y al final del día, como un actor de poder real, ha fracasado en todos los conflictos que se le han puesto por delante. No olvidemos que el conflicto de Bosnia tuvo que Pero ser además que resuelto. solamente conflictos, sí. No, y no solamente conflictos, sino que incluso la administración de las relaciones internas, que son caóticamente desordenadas. En esa situación, no olvidemos que Leon Cohen, el secretario de Defensa de Obama, continúa por un extenso periodo de tiempo bajo Trump con un argumento muy simple. Europa está yéndose en una free ride,
en el sentido que confía en el paraguas nuclear norteamericano para contener a Putin, gastando a veces, España por ejemplo, menos de la mitad de lo que se comprometió a gastar en defensa, el 2% del PGB, España gasta el 0,9%, confiando en que Estados Unidos provea la defensa. Ahí hay una vuelta que, por ejemplo, la interpretación del Brexit que se puede hacer desde el prisma británico es que ellos escogieron entre una alianza de seguridad confiable, la NATO, versus una alianza económica internacionalmente inestable, como es el caso de la Unión Europea. Dicho eso, esa situación es incluso más válida en el escenario del Este Asia, en términos de que Corea del Sur o Japón no conciben el escenario estratégico sin una alianza de primera línea con los Estados Unidos. Y en esa visión, la capacidad de defensa antibalística, por ejemplo, antimisil, que ha desarrollado tanto Corea como Japón, se basa en tecnología norteamericana, THAAD, versiones avanzadas de Patriot, etc. Y el desarrollo de su poder naval y aéreo está totalmente organizado para que sea simétrico sobre la base de un sistema de poder que se basa en las alianzas con los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos puede tener una serie de fragilidades en una serie de ámbitos, particularmente en números brutos, pero en términos de hard power, sigue siendo una potencia imbatible. Y en esa situación, incluso pese al incremento de la capacidad china, no hay absolutamente ninguna duda en términos de capacidad estratégica, sobre todo en conflictos de alta intensidad. La supremacía en términos de armas nucleares, la supremacía en la capacidad de proyección de poder que tienen los Estados Unidos hoy día, en ese sentido es incontestable. ¿Por cuánto tiempo la mantendrán? No sé. En términos estrictamente militares se habla de generaciones de sistemas de armas. Eso les entregaría por lo menos 30 a 40 años. China está recién comenzando a desarrollar tecnologías que Estados Unidos consolidó en la década de los 80. Por lo tanto, hay un delta ahí que al menos en el plano del hard power, que por favor es bastante tosco y poco efectivo, poco elegante más que poco efectivo, al final del día, cuando bajamos a los cimientos, es lo que mantiene armado el sistema. Corea del Sur, por ejemplo, entiende su defensa sobre la base del tratado y la relación estratégica con los Estados Unidos. Es cierto, Estados Unidos ha reducido el 10º ejército en Corea a una cantidad comparativamente menor de fuerza. El punto no es la fuerza en presencia, el tema es la capacidad y la velocidad con la que puede volver a redesplegarla y el tipo de herramientas de poder que puede utilizar sobre China. Pero vuelvo a insistir, China sin el mercado norteamericano no funciona. Estados Unidos sin la capacidad manufacturera china tampoco funciona. Entonces vuelvo sobre el argumento del matrimonio mal avenido. Pueden discutir en spot points o en puntos específicos, pueden discutir en el mar de China Meridional, pueden discutir sobre el apoyo o no al tema de Corea del Norte, pero al final del día, la mejor garantía de que esto no puede expandirse fuera de control es la interdependencia compleja. Es decir, ambos países dependen tanto del otro que no pueden permitir que esto se salga de madre o vaya demasiado lejos. Y saliéndonos un poco del tema, eso es lo que hace tan valioso a organizaciones como APEC o el tan polémico en Chile TPP-11 y organizaciones de ese estilo. Organizaciones como esa en las que el presidente Trump ha puesto en duda, incluso se ha retirado alguna o ha cuestionado la ONU, o ha cuestionado en este caso la OMS. ¿Cómo lo ve usted y cuánto puede pesar la decisión del propio presidente Trump versus la institucionalidad tradicional? Yo voy más por la economía, porque yo encuentro que sí, la economía va moviendo mucho de lo que está pasando, pero con lo que pasa con el COVID-19, y si Estados Unidos entra a una recesión, ¿cierto? Que ya está. ¿Qué tipo de consumo que se va a generar? Que no sé si van a seguir comprando desde China muchos elementos. Puede ser, por ejemplo, que se va moviendo, no sé, Apple se va moviendo y abriendo en distintos lugares y que yo diría, podemos entrar igual en un cambio dentro de la economía global en el corto plazo, justamente a partir de COVID-19. Yo soy menos optimista que se va a volver a normalidad dentro de 5 o 6 No, meses. Y como consecuencia, por ejemplo, el mismo tema, piensen en Boeing, ¿cierto? Como fabricantes de aviones y cómo ha enfrentado una serie de elementos, pero ahora con lo que está pasando me parece que va a ir generando un impacto en Estados Unidos y no sé si existe la capacidad de salir de ese tipo de economía, como cuando Robert Funk habla de cierto un estado fallido, es esa incapacidad de pensar y imaginar un futuro diferente. Tú hablas de una sociedad postindustrial en Estados Unidos, pero Trump sigue pensando
en los años 70, 80 de combustibles fósiles, de una visión tan, no sé, tan industrial. Y más que industriales como de compra y Sí, venta pero nomás, es que no sé, que me claro, cuesta imaginar que estaba pensando la economía. claro. No, lo que pasa es que Realmente, o las palabras finales, Fernando, porque se nos acabó el tiempo. Para por terminar. supuesto. No, lo que pasa es que veo que Jean le da demasiado poder a Trump. La verdad es que ¿No no tiene solo a tanto Trump, poder? no, es que no solamente a Trump, sino que a todo Foggy Bottom, a todo el mundo de la política de Washington, D.C., la realidad le pasó por el lado hace aproximadamente 15 años. La primera oleada de innovaciones tecnológicas avanzadas, de alguna manera el sistema político federal norteamericano no ha entendido esa situación. Por lo tanto, más allá de que Trump entienda el mundo de una forma limitada, un pecado de todo el sistema político, insisto, la realidad les pasa por encima y ni siquiera le alcanzan a tomar la patente al camión, digamos, en términos de que la iluminación, el enlightenment digital, el desarrollo de los combustibles, digamos, y las energías renovables, funcionan con prescindencia muchas veces del sistema federal. Y Trump, al final del día, es un accidente que en el peor de los casos puede durar 8 años. Por lo tanto, en términos reales, su impacto yo lo veo mucho menor al que puede representar el problema general del sistema político federal norteamericano, que no entiende las realidades que correctamente menciona Ginny, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pensar en que Trump puede, con lo rudimentario de su comprensión del sistema internacional y del propio sistema norteamericano, detener el avance de un progreso que es gestionado ya ni siquiera solo en Silicon Valley, sino que a través de todos los Estados Unidos, de alguna manera es quizás exagerar su poder. Es una figura desagradable, arrogante, irritante hasta el extremo, pero de alguna manera su alcance está limitado, incluso más en política exterior, donde precisamente su rudimentariedad ha sido un gran éxito en términos de que no ha tenido que dejar que el Departamento de Comercio, que el Departamento de Estado, incluso el mismo Departamento de Defensa, administren muchos procesos que no los entiende o no le interesan. Por lo tanto, es una figura más compleja en ese sentido. De alguna manera existe la tendencia de exagerar el rol de Trump, que la verdad en un sistema de check and balances como el americano no es tan crítico. Es Muchas irritante, gracias. insisto. ¿Tengo tiempo para decir una cosa o no? Solo 5 segundos porque se nos acabó el tiempo. Ya, Perdón. bueno, es que yo diría, no está solamente en Trump, es que el tema es que Estados Unidos no tiene la capacidad de transformar la situación. Es que yo diría, bueno, vemos en 5 años más dónde estamos. Volvemos a Bueno, hacer una agenda en unos obviamente que años más, entonces lo esperamos. Muchas gracias, Jean Simon, muchas gracias, Fernando Wilson, por haber estado con nosotros, súper interesante, y los dejamos invitados en unos años más, entonces. Ya, por no, favor, a la disposición de ustedes. ya, muchas Muchas, gracias, un gusto Fernando y conversar. Bárbara igual. Bueno, los Hasta dejamos luego. también invitados a todos ustedes a que sigan conectados junto a nosotros. El lunes, desde temprano, estaremos con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, y la directora nacional de World Vision, Joana Montero. Que tenga un muy buen fin de semana, pero siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.